El día que me probé el vestido de novia, mi prometido, Marcus, me puso una cuchilla en el cuello. En voz baja, me dijo, Samantha, lo siento. Después de eso, inició una videollamada con mi hermano, Ryan. Fueron necesarios 3 intentos, pero Ryan finalmente respondió. Marcus me colocó casualmente en el centro del video, con el cuchillo rozando mi arteria. El rostro atractivo de Marcus se deformó con una crueldad salvaje. Tráela de vuelta o tendrás que lidiar con el cuerpo de tu hermana. ¿Ella? Antes de que pudiera comprender por completo lo que estaba tramando Marcus, o incluso sentir el dolor, una imagen de esa chica cruzó por mi mente. El nombre de la chica era Lily, y todos decían que era la favorita de Marcus. Una vez vino a mi escuela y se burló de mí abiertamente. Había estado con Marcus durante 3 años y estábamos decididos a casarnos algún día. ¿Qué sentido tiene aferrarse a ese compromiso? ¿Piensas vivir en una casa solitaria? El rostro de Lily estaba lleno de desprecio. Sus palabras eran duras y seguras. Después de proferir su amenaza, se alejó caminando con la cabeza en alto, afuera. Una elegante camioneta la estaba esperando. Todo un espectáculo. La vi irse, con una sonrisa burlona en mis labios. Honestamente, ella se fue. No era yo quien quería casarse. Era Marcus quien seguía presionando para el compromiso. Él había querido casarse conmigo por un tiempo, probablemente para una alianza familiar. ¿Qué otra cosa podría ser? No podía ser que todavía me viera como su primer amor. Pero los primeros amores son solo recuerdos lejanos. Probablemente yo era la única que todavía se aferraba a ellos. Lily no solo me molestó, sino que también hizo enojar a mi mejor amiga. Llamó a mi hermano Ryan con la esperanza de que me apoyara. Pero cuando se conectó la llamada, escuchamos la voz de Ryan junto con la de Lily. Le gritaste a mi hermana, ¿te sientes mejor ahora? Resulta que el dueño de la camioneta era mi hermano. No había reconocido el auto antes, probablemente porque Ryan nunca me recogió. Sí, a Ryan también le gustaba Lily, pero era más noble que Marcus. Quería que Lily fuera feliz, abierta y honestamente. Siguió presionando a Marcus para que se casara con Lily y nunca aprobó mi compromiso con Marcus. Lamentablemente, todos sus esfuerzos fueron en vano. Este matrimonio se trataba de los intereses de nuestras 2 familias. No todos eran tan cariñosos como Ryan. Al menos Marcus no lo era. Cuando las familias Kim y Lee fijaron la fecha de la boda, Ryan confrontó públicamente a Marcus y le preguntó, Marcus, ¿cómo pudiste hacerle esto a Sam? ¿Delante de los ancianos? Marcus solo sonrió. ¿Quién es Sam? Solo conozco a Alex. Marcus era mucho mejor que Ryan para leer el ambiente. Por eso le gustaba a mi padre. Pero ahora nunca pensé que alguien tan tranquilo como Marcus tendría un día tan imprudente. Cuando su amada Lily fue secuestrada, no dudó en poner un cuchillo en la garganta de su prometida. Lily y yo nos parecíamos en un 70%. Mi mejor amiga sospechaba que Marcus estaba siguiendo algún tipo de estereotipo de amor sustituto. Sonreí con amargura en ese momento. ¿Quién sacaría un cuchillo contra el original si estuviera buscando un reemplazo? Una vez me corté el dedo y Marcus solía tener el corazón roto durante días, pero ahora podía ponerme un cuchillo en la garganta por Lily. Cerré los ojos, sintiéndome destrozada. Al mismo tiempo, mi hermano, al ver la escena a través del teléfono, soltó una risa fría. Oh, entonces, adelante, mátala. Su tono desdeñoso no era el de un hermano de verdad. Me quedé helada. La herida de mi corazón se abrió de par en par. Miré a Ryan, con las pupilas dilatadas. Era mi hermano de verdad. Las lágrimas, a pesar de mis esfuerzos, corrían por mis mejillas. Al otro lado de la pantalla, Ryan me miró con el ceño fruncido. Por una fracción de segundo, el dolor se reflejó en su hermoso rostro. Pensé que cambiaría de opinión, pero al segundo siguiente, miró hacia otro lado y habló con frialdad. De todos modos, Marcus, no te devolveré a Lily. Así es. Se había llevado a Lily y nunca planeó devolverla. Marcus, eres un idiota. Estás a punto de casarte con mi hermana. ¿Y todavía crees que puedes quedarte con Lily? ¿Cómo la ves? Cada palabra era sobre Lily, no sobre Alex. ¿Cómo ves a Lily? Pero dime,
¿Cómo me ves a mí? Mi corazón se hundió hasta el fondo. De repente recordé mi infancia. En ese entonces, mamá todavía estaba viva. Le preguntó con dulzura a Ryan, ¿protegerás a tu hermana cuando crezcas? Ryan prometió con seguridad. Por supuesto que lo haré. Mamá preguntó, ¿y si tu hermana conoce a una mala persona? Sin dudarlo, Ryan respondió, la esconderé y lucharé contra el malo. Comparado con lo que sentía ahora, lo único que sentí fue ironía. Mi mano cayó lentamente a mi costado mientras mi depresión no tratada se encendía de repente. Sentí que podía escuchar una voz desde el abismo. Nadie te ama. Tu hermano no te ama. Tu prometido tampoco te ama. Muere. La muerte significa que ya no habrá más dolor. Ve a ver a tu madre. Tu madre. Está bien. Todo lo que quería era que Marcus me matara rápidamente, que acabara con todo. Pero entonces, con un ruido sordo, la navaja suiza cayó al suelo. La voz de Marcus sonaba tranquila. Lo siento. Lo ignoré. Ya no importaba. Las disculpas de nadie importaban. Simplemente me acomodé lentamente el vestido de novia. Había oído que a la gente la entierran en sudarios después de morir. Pero un sudario probablemente no se vería tan bien como este vestido de novia, ¿no? Mientras pensaba, Marcus se fue. Estaba ocupado buscando a Lily y no se molestó en acabar conmigo. Pero afortunadamente, no se llevó el cuchillo. La hoja estaba afilada. Lo recogí y me susurré a mí misma, «No duele». A menudo oía decir a la gente que tras morir el alma se desplaza a lugares a los que está apegada. Así, mi espíritu acabó en una casita familiar. Allí fue donde nací. Viví aquí hasta los 14 años y mi madre estuvo conmigo todo el tiempo. Volver a la casita me hizo feliz. Me acosté en la cama rosa. Me acomodé en paz. Después de todo, había sido miserable en la vida. No quería ser un fantasma inquieto. Pero después de un rato, clic, la puerta se abrió. Extraño. ¿Alguien todavía viene aquí? Abrí los ojos, atónita. Allí, de pie con una delicada figura a su lado, estaban Ryan y Lily. Esta era la habitación más grande y soleada. «Te quedarás aquí», dijo Ryan, mientras conducía a Lily al interior, abriendo las cortinas que iban desde el suelo hasta el techo. Con un silbido, la luz del sol inundó la habitación. Temeroso de la luz, me escondí rápidamente debajo de la cama. Lily se puso de pie contra la luz, convirtiéndose en una pintura dorada. ¿Alex? Parecía llamarme por mi nombre. No. Debí haber oído mal. El sol del mediodía era demasiado fuerte y casi me quemaba hasta convertirme en cenizas. Me dolió mucho. Afortunadamente, los ojos de Lily eran sensibles a la luz y Ryan volvió a cerrar las cortinas. Por fin pude respirar. Mientras salía de debajo de la cama, vi los tacones altos de Lily presionando mi alfombra. «Esta es la habitación de tu hermana. ¿No se enojará?», dije con desdén, fingiendo no saberlo. Por supuesto que me enojaría. Esta habitación fue decorada por las manos de mi madre. El bordado de la almohada lo había hecho ella misma. Pero esa noche, Lily estaría acostada sobre él. Lily miró las fotos de la pared y la envidia le brilló en los ojos. ¿Tu hermana pudo viajar a Europa cuando era tan joven? Tuvo mucha suerte. La gente no es toda igual. ¿Lo son? Ryan la miró con los ojos llenos de compasión. Después de pensarlo un momento, quitó mi foto. Esta era nuestra antigua casa. Ella no vendrá aquí. Se detuvo un momento y su expresión se ensombreció. No se lo merece. Resultó que Ryan siempre me había odiado. Había estado en silencio todos estos años. Pero eso no significaba que se hubiera olvidado. Cuando nuestro padre me engañó, insistí en que nuestra madre se divorciara de él. Todavía recuerdo cómo me gritó. «Mamá tiene un corazón muy tierno, papá ya se disculpó. Ella definitivamente lo perdonará. Todo esto es culpa tuya. Has estado en la escuela todos estos años solo para destrozar a esta familia». Su arrebato me dejó en silencio. No entendía. Papá había lastimado a mamá. Él la hizo sufrir. ¿Por qué no podían divorciarse? ¿Significa eso que en un matrimonio una mujer está condenada a ser lastimada por un hombre? Solo quería que mamá fuera feliz.
que dejara de llorar en secreto, que dejara de soportar, que dejara de ceder. Pero al final, mamá no encontró un nuevo amanecer. Murió. Ryan me odiaba por eso. Me llamó estúpida. Mamá era como una enredadera parásita. Ella no podría sobrevivir sola. Tú eres quien la mató. Fueron tus ideas desquiciadas las que la mataron. No sé si tenía razón o no, pero mamá falleció después del divorcio. Tal vez, si no se hubieran divorciado, ella no habría muerto. Cuanto más pensaba en ello, más culpable me sentía. Le dije a Ryan que nunca más volvería a decir tonterías. Ryan me empujó y gritó furioso. «Es demasiado tarde. Mamá ya está muerta. ¿Cómo puedes vivir contigo mismo?» Fue como si sus palabras hubieran sido una maldición, porque desde entonces nunca viví bien. Y desde ese día, sometí mi naturaleza. Soporté. Me rendí. Incluso cuando Marcus estaba de fiesta con otras mujeres y luego me propuso matrimonio solo para mantener la alianza familiar, yo actuaba como si nada hubiera pasado y sonreía mientras aceptaba. Como un felpudo, mamá murió y yo me convertí en ella. Ryan sostuvo el marco de fotos. Los recuerdos inundaron su mente, llenándolo de frustración y un arrepentimiento inexplicable. En ese entonces, ¿realmente era culpa de Samantha? Había pasado demasiado tiempo. No quería pensar más en eso, y aunque fuera culpa de ella. ¿Y qué? A los ojos de Samantha, él ya no era el buen hermano. Tal vez eso era lo mejor. Sí, era mejor así. Al ver su silencio, Lily se mordió el labio y bajó la cabeza. Lo que Marcus le hizo a tu hermana. ¿Estás segura de que está bien? Es mi culpa. Si no fuera por mí, no te encontrarías ante este dilema. ¿Cómo podía Marcus apuntarle con un cuchillo a su prometida de esa manera? No necesitaba llegar a tales extremos por mí. Los ojos de Lily se enrojecieron mientras hablaba, como si lamentara profundamente lo que me había pasado. Pero escuchar sus palabras me hizo sentir incómoda. No te preocupes. Aunque el cielo se caiga, Marcus no le hará daño. El rostro de Ryan permaneció indiferente, aunque un destello de preocupación cruzó sus ojos. ¿De verdad?, susurró Lily, con los ojos empañados. Él nunca le haría daño a Samantha. Supongo que estaba pensando demasiado. Ryan no notó el cambio en su expresión. Su mirada estaba fija en el candelabro que estaba encima. Se balanceaba, como si alguien estuviera sentado sobre él. ¿Qué? Imposible. Debe estar imaginando cosas. Probablemente le recordó a Samantha otra vez. Cuando Samantha era pequeña, era delgada. Una vez, mientras jugaba al escondite, se subió a la lámpara de araña y casi se cae. Ryan le había preguntado si alguna vez se atrevería a hacerlo de nuevo. Ella levantó su carita desafiante y dijo: «Lo haría de nuevo la próxima vez. Si me haces enojar, subiré allí. Te daré un susto de muerte». Samantha había sido valiente y rebelde de niña. Solían ser tan cercanos como hermanos. Él fue el que cambió. Al pensar en esto, la mano de Ryan tembló de repente. ¿Qué está haciendo Samantha ahora? ¿Está molesta? ¿Debería llamarla? Eran hermanos. Era normal que se preocupara por su hermana, ¿no? Me senté en la lámpara de araña y observé a Ryan desde arriba. Hacía mucho tiempo que no lo miraba con atención. Sinceramente, no nos parecíamos en absoluto. Tal vez él se había dado cuenta hacía mucho tiempo de que en realidad no éramos hermanos de sangre y por eso había empezado a tratarme mal. Me balanceé ligeramente y vi a Ryan entregarle un pañuelo a Lily, que estaba entre lágrimas. Era tan cálido y caballeroso, como el hermano que recordaba. En ese momento, se escuchó un forcejeo en la planta baja. Marcus había llegado. Sus guardaespaldas estaban peleando con los hombres de Ryan. Al oír la conmoción, Ryan salió y se apoyó en la barandilla del segundo piso, mirando hacia abajo desde arriba. ¿No se suponía que ibas a tomar fotos de boda con Samantha? Por supuesto. Eres tú, intentando tenerlo todo. Se agarró con más fuerza a la barandilla y sus venas se hincharon. Nadie cabreaba más a Ryan que Marcus. Había permitido que Marcus se casara con Sam. Ya lo tenía todo. ¿Por qué seguía intentando llevarse a Lily? La ira se agitaba en el interior de Ryan, pero su rostro permanecía tranquilo y sereno.
Si te acercas más, Sam no estará feliz. Al oír esto, Marcus levantó un poco la barbilla y sonrió con desprecio. Tú eres el que tiene que hablar. No te importa si Samantha vive o muere. Entonces, ¿por qué debería importarte su felicidad? Si las cosas siguieran estando bien entre él y Samantha, pensó Marcus, ya habría golpeado a Ryan hasta dejarlo hecho papilla. Hermano, ¿eh? Al ver la hostilidad en los ojos de Marcus, los largos dedos de Ryan se cerraron en un puño. ¿Cómo podría compararme contigo? Apuntando con un cuchillo a tu propia prometida. ¿De verdad no te arrepientes? Pensó Ryan. Papá debe haber sido ciego para elegir a este hombre como prometido de Sam. Sam, quien había convencido a nuestra madre de divorciarse cuando era niña. ¿Cómo podía tolerar esto ahora? ¿Cuánto amor hace falta para seguir perdonando sus absurdos? A Ryan le dolía el corazón, y cuando Marcus oyó la palabra arrepentimiento, sintió un fuerte dolor en el pecho. Pero esa frustración pasó rápidamente. Eso era lo que Samantha le debía. No tenía nada de qué arrepentirse. De hecho, le gustaba ver a Samantha sufrir por su culpa. Al menos aún podía hacerle daño. ¿O no? Con ese pensamiento, Marcus sonrió y habló lentamente. Con elegancia. Nunca me arrepiento de nada de lo que hago. Escuchar sus ataques de ida y vuelta solo hizo que me sintiera peor. El calor del mediodía era sofocante. La vieja casa tenía un mal aire acondicionado. Me aferré a la nevera para aliviarme. Alguien debe haberla dejado abierta. Y el aire fresco se filtró y me calmó. No me había dado cuenta de que, incluso en la muerte, tendría necesidades tan mundanas. Hablando de muerte, había pasado media hora desde que morí. La tienda de novias era parte del negocio familiar. ¿Nadie había descubierto nada todavía? Realmente había pasado media hora desde que morí. La tienda de novias era parte del negocio de la familia Kim. ¿Nadie había descubierto nada todavía? Realmente había sido demasiado impulsivo. Usé esa navaja suiza. Me pregunto si asusté al personal de allí. ¿Por qué mi muerte tenía que preocupar también a los demás? Suspiró. Me sentí desanimado. Quería ir a ver cómo estaban las cosas, pero me di cuenta de que no podía salir de esa casa. Así que me vi obligado a quedarme y ver el ridículo drama de dos hombres peleándose por una mujer. A estas alturas, Marcus ya había perdido la paciencia. Basta de tonterías. Devuélveme a Lily. O si no... Odiaba que otros le quitaran lo que era suyo. Apretó los puños como si estuviera dispuesto a reclamar lo que le pertenecía. Pero de repente, sintió que faltaba algo. ¿Qué era? El rostro tenso de Marcus se relajó de repente. Su mirada se desenfocó. Se sentía como si hubiera perdido algo fundamental. Ah, cierto. Recordó que faltaba la navaja suiza. ¿Se lo llevó consigo cuando salió de la tienda de novias? ¿O lo dejó allí, en el vestidor? De repente, la frágil figura de Samantha apareció en su mente cuando le había puesto el cuchillo en la garganta. Su cuello era tan delgado, su clavícula delicada, sus brazos sin un gramo de exceso de grasa. ¡Qué delgada estaba! ¿No comía con regularidad? Marcus se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no se aseguraba de que comiera bien. La última vez que la vio comer, de repente vomitó a mitad de la comida. Y él se puso tan furioso que le dio una patada a la mesa. ¿Pero por qué había vomitado? No pudo evitar pensar en ese incidente, la razón por la que rompieron, el hecho de que otro hombre hubiera violado a Samantha. Sintió que el corazón se le partía en dos. ¿Qué estaba haciendo? Había dejado a Samantha y la navaja suiza atrás, ambas en el vestuario por primera vez. Una oleada de pánico recorrió el pecho de Marcus. Al ver el cambio de expresión de Marcus, simplemente desvié la mirada. ¿Se pondría tan nervioso por Lily también? Hubo un tiempo en que él se preocupaba por mí de esa manera, hasta que los tabloides captaron una foto de mí siendo llevada en brazos a un hotel por otro hombre. Debido al ángulo, parecía que no me resistía. Así que, sin importar cuánto le expliqué después que me habían incriminado, Marcus estaba convencido de que lo había traicionado. Una vez, durante una comida, vomité porque mi depresión se había manifestado físicamente. Marcus asumió que estaba embarazada del hijo de otra persona
y pateó la mesa en un ataque de ira. Después de eso, se convirtió en la persona que es hoy. Negué con la cabeza. Nada de eso importaba ya. Después de un rato, Lily finalmente apareció, como la protagonista de una lucha prolongada. Hizo su entrada triunfal. Todavía parecía la víctima, la que siempre cedía bajo presión. «Deja de pelear», gritó. «Marcus, no volveré contigo nunca más. Deberías concentrarte en vivir tu vida con Samantha». Se mordió el labio, como si estuviera tomando una gran decisión, un gran sacrificio. La observé adivinando que Marcus volvería a sentir pena por ella, pero el aire estaba quieto. Marcus no parecía oírla ni importarle en absoluto. Al ver esto, el rostro de Lily palideció. Sus lágrimas cayeron como un collar de perlas, y salió corriendo por la puerta. Fue como ver un buen programa. No pude evitar reírme, pero algo no encajaba. Marcus se quedó allí parado, sin pensar en Lily. ¿En quién estaba pensando? Parecía que estaba a punto de desmoronarse. «Marcus, ¿qué estás haciendo? Lily está llorando». Ryan no soportaba ver a Lily llorando. Estaba a punto de ir a consolarla cuando Marcus lo detuvo. «¿Te ha llamado Samantha?» Lágrimas. Estaba a punto de ir a consolarla cuando Marcus lo detuvo. «¿Te ha llamado Samantha?» «Samantha, ¿escuché bien?» Marcus estaba pensando en mí, escuchando mi nombre. Los ojos de Ryan parpadearon con un dejo de culpa, pero no mucho. ¿Por qué me llamaría? A esta altura, probablemente ya estaría en casa. Siempre está despreocupada. Ryan respondió con indiferencia. Luego, rápidamente le dio instrucciones a la ama de llaves. «Señorita Lee, llame a la nueva casa». La señora Lee era una ama de llaves que había trabajado para nuestra familia durante mucho tiempo. Me había visto crecer y se preocupaba mucho por mí. Sin embargo, en ese momento, no hizo la llamada. En cambio, me miró fijamente. Sí, parecía que podía verme. Entonces, la escuché hablar. «Tengo la sensación de que algo le ha pasado a Samantha. Deberías ir a ver la tienda de novias». Normalmente, Ryan se habría reído de un comentario tan infundado, pero abrió la boca y no dijo ni una palabra. Un segundo después, cogió su abrigo y salió. «Estaré fuera un rato». Mientras caminaba, no se olvidó de darle instrucciones a Marcus. «Quédate aquí y vigila a Lily. Tiene depresión y me preocupa que pueda hacer algo imprudente». Marcus frunció el ceño. «Deja que los guardaespaldas la vigilen. Yo también voy a la tienda de novias». A mitad de la frase, de repente sonó su teléfono. Me acerqué para echar un vistazo. Era la tienda de novias que llamaba. Mi corazón se encogió un poco. Probablemente era la noticia de mi muerte. Marcus respondió rápidamente. «Hable». Del otro lado de la línea se escuchó una voz tartamudeante. «¿Por qué, joven amo? Se han llevado a la señorita Kim». Alguien irrumpió en el vestuario y no pudimos detenerlo. Levanté la cabeza con sorpresa. ¿Quién se llevaría mi cuerpo? Marcus apretó la mandíbula y su voz era dura. «¿Quién? Alex». La respuesta llegó del otro lado de la línea. Al oír ese nombre, el rostro de Marcus se ensombreció al instante. ¿Por qué él? En la puerta, Ryan también estaba sumido en sus pensamientos. ¿Qué quiere? Yo tampoco lo entendí. No conocía a ese hombre, pero lo había visto algunas veces en Financial News. Alex, el magnate del mundo de las finanzas. Mientras hablaban, sentí que mi cuerpo frío era levantado en un cálido abrazo. De repente, una escena apareció ante mis ojos. En la visión, el que me sostenía era un hombre, vestido con un elegante traje. Muy guapo. Debía ser Alex, el que había mencionado Marcus. Se quedó mirando mi cuerpo pálido y dijo, «Lo siento». ¿Por qué se disculpaba conmigo? ¿Nos conocíamos? Más tarde me colocaron en una habitación llena de equipo médico, rodeada de médicos. No sabía qué estaba tratando de lograr. Ya estaba muerta. Pero de alguna manera, sus esfuerzos me conmovieron. Al menos alguien estaba tratando de salvarme. La expresión de Alex era seria y tranquila. Tal vez porque permaneció junto a mi cuerpo.
realizando lo que parecía una especie de ritual. Podía ver la escena. Incluso podía escuchar sus pensamientos. Samantha, lamento no haberte encontrado antes. Leí los artículos que escribiste, defendiendo el trato injusto que recibió tu madre en su matrimonio. Mi madre era igual. En ese entonces, sabía que eras una persona considerada y digna. No eras el tipo de mujer que yo creía que eras. Su mirada profunda se detuvo en mi cuerpo, llena de arrepentimiento. Se refería a artículos que había escrito hacía mucho tiempo, cuando mi madre aún vivía. Después de que ella falleciera, Ryan dijo que fueron mis ideas locas las que la habían matado. Eso me hizo dudar enormemente de mí misma. Y dejé de escribir. ¿Qué quería decir Alex con que yo no era ese tipo de mujer? Después de un largo silencio, sus lentos pensamientos finalmente me alcanzaron. Pensé que eras una mujer vanidosa. Y después de esa noche, no te dejé saber quién era yo. Su voz era baja y tranquilizadora, pero me provocó escalofríos. Estaba hablando de esa noche. Mi primera noche. Así que era él. ¿Se había mantenido oculto todo este tiempo? ¿Temeroso de que me aferrara a él? ¡Ja! La impresión que tenía de Alex se esfumó al instante cuando esa foto se filtró a los tabloides. Solo yo quedé expuesta. El rostro de Alex no fue captado, por lo que permaneció en las sombras y disperso. Mientras tanto, tuve que dejar el trabajo que amaba y refugiarme en la universidad para continuar mis estudios. Entonces, ¿qué precio pagó Alex? Dijo que lo habían drogado esa noche, que no podía controlarse. Así que me agarró a mí, la que había quedado sola, y me llevó al hotel. Yo había pensado que era Marcus quien había estado conmigo, y no aproveché la oportunidad para denunciarlo. Hasta la semana siguiente, cuando estalló el escándalo. Todos me llamaron puta. Sinvergüenza. Inútil. Mientras pensaba en todo esto, me abracé las rodillas con más fuerza. No esperaba que hasta mi alma pudiera sentir frío. Sin embargo, alejarme del frigorífico me hacía sentirme incómoda. A pesar del calor de principios de verano, la muerte no era fácil. Y quien debería haber muerto no era yo. Al mismo tiempo, parecía que Marcus y Ryan estaban intentando ponerse en contacto con Alex. Podía sentir que Alex no respondía. También sentí que mi teléfono sonaba después de morir. Mi teléfono se quedó conmigo. Alex contestó y la persona que llamó era mi mejor amiga, Emily. Por lo que pensaba, deduje que él sabía, a través de sus investigaciones, que Emily era alguien en quien yo confiaba. Se sentía culpable conmigo y quería encontrar una manera de arreglar las cosas. Solo podía hacerlo a través de Emily. Mientras miraba, absorta en mis pensamientos, la repentina escena que se desarrollaba ante mí, Marcus y Ryan, frustrados por no poder alcanzarme, se dispusieron a buscarme. Justo en ese momento, un guardaespaldas entró corriendo y me informó. La señorita Lily está de pie junto al lago. Parece que quiere acabar con su vida. El aire se congeló por un momento. Ryan entró en pánico. Oh, no, Lily tiene depresión. El rostro de Marcus se ensombreció. ¿Qué dijiste? ¿Cómo no lo sabía? Se burló Ryan. ¿Qué sabes tú? ¿Alguna vez te preocupaste por Lily? Seguro que él sabía cómo defender a los demás. Pero, hermano, yo también tengo depresión. ¿Alguna vez te preocupaste por mí? No. Ve a buscar a Samantha. Yo iré a ver cómo está Lily. Yo también voy. Samantha no morirá de todos modos. No moriré. ¿Eh? Me quedé agachada junto al frigorífico, observando cómo la habitación se quedaba en silencio. En la sala de estar solo estaba yo y un desastre. La señora Lee, la ama de llaves, con los ojos ya rojos de lágrimas. Samantha, ¿eres tú de verdad? ¿Cómo puedes verme? Pregunté. No lo sé, Samantha, pero ¿cómo ocurrió esto? Señorita Lee, estoy muerta. Me suicidé. Fue entonces cuando me di cuenta de lo difícil que me resultaba admitir que me había quitado la vida. Por suerte, la señora Lee no me reprendió. Se limitó a mirarme con tristeza en los ojos. ¿Te duele? Me sobresalté y las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos. Pero vivir había sido más doloroso. Maté a mamá.
Por eso mi hermano me odia. Soy impura. Por eso Marcus me odia. Hablé en voz baja. Era la verdad, ¿no? Pero cuando la señora Lee escuchó esto, me miró sorprendida. ¿Por qué piensas eso? ¿Qué te hace pensar que eres impura? Y aunque lo fueras, ¿es Marcus tan puro? La muerte de tu madre no fue culpa tuya. La mató un ladrón. ¿Crees que no divorciarte hubiera evitado eso? Era su única hija. Samantha, si ella hubiera sabido que estabas cargando con esta carga, dijo la señora Lee con voz entrecortada, visiblemente angustiada. Hacía mucho tiempo que no veía a Samantha. De lo contrario, lo habría dicho antes. Samantha había estado viviendo en la nueva casa. ¿Dónde? A la señora Lee no se le permitía visitarla. Sus palabras me dieron una leve sensación de consuelo. Por primera vez. Me alejé del frigorífico y no me sentí tan incómoda como antes. Pero en algún momento, Ryan apareció detrás de ella. ¿De qué estás murmurando? ¿Samantha es la única hija de mamá? ¿Qué significa eso? Acababa de sacar a Lily del lago y la había enviado al hospital con Marcus. Ahora había regresado para cambiarse de ropa, solo para escuchar esto. Samantha es la única hija de mamá. Entonces, ¿qué pasa con él? Si él y Samantha no eran hermanos, ¿para qué había servido toda su moderación? En el momento en que Marcus le puso un cuchillo a Samantha, toda su resistencia se convirtió en una broma. Presionó con urgencia a la señora Lee para que respondiera. Por supuesto, la señora Lee no se atrevió a decir nada, pero yo ya no quería ocultarlo. Crash. La foto familiar del comedor se cayó y su verdadera identidad quedó al descubierto. Era el huérfano del socio de negocios de mi padre. No había ninguna duda al respecto. Ryan estaba devastado. Pensé que era porque no podía aceptar la verdad. Pero en lugar de eso, solo murmuró para sí mismo. Es demasiado tarde. No hay vuelta atrás. Samantha nunca me perdonará. ¡Ja! Estaba pensando demasiado. A los muertos no les importa el perdón. Marcus había llevado a Lily al hospital, pero lo único en lo que podía pensar era en Samantha. ¿Por qué Alex se la llevaría? ¿Por qué había reaparecido Alex de repente? ¿Podría ser? ¿Alex era el hombre de esa noche? Mientras el pensamiento cruzaba por su mente, su expresión se volvió más oscura, más cruel. Entonces a Samantha le gustaba Alex. Por eso se entregó a él con tanta facilidad, sin el menor atisbo de rechazo. Pero, ¿y qué? Al final, Samantha tuvo que casarse con él. Aunque le costara la vida, no la dejaría marchar. Mientras tanto, en la lujosa habitación del hospital donde yacía el cuerpo de Samantha, el médico jefe le informó a Alex con pesar que no podían hacer nada. Lo siento, señor Lee. La paciente ya no tiene salvación. Mis condolencias. Al oír esto, Alex no respondió. Se secó la cara y asintió. Sentía como si le faltara algo en el corazón. Un dolor profundo. Durante todos estos años, no había estado con ninguna otra mujer. Cuando se trataba de Samantha, la había seguido de cerca desde lejos, convenciéndose de que solo había sido una aventura pasajera. Además, la familia Kim no era rival para la familia Lee. No veía un futuro con Samantha. De hecho, siempre había desconfiado de sus motivos. Pero, a medida que fue descubriendo poco a poco que Samantha no era una cazafortunas, empezó a arrepentirse de sus acciones. Empezó a investigar su vida, a conocer las dificultades y humillaciones que había sufrido. Quería enmendar el daño, pero tenía miedo de perturbar su vida. Ahora, ella se había ido. ¿Y qué podía hacer él? No había nada que pudiera hacer. Por primera vez, Alex se sintió completamente impotente. Mientras hablaban, sentí que mi cuerpo frío era levantado en un cálido abrazo. De repente, una escena apareció ante mis ojos. En la visión, el que me sostenía era un hombre, vestido con un elegante traje, muy guapo. Debía ser Alex, el que había mencionado Marcus. Se quedó mirando mi cuerpo pálido y dijo, «Lo siento». ¿Por qué se disculpaba conmigo? ¿Nos conocíamos? Más tarde, me colocaron en una habitación llena de equipo médico, rodeada de médicos.
No sabía qué estaba tratando de lograr. Ya estaba muerta. Pero de alguna manera, sus esfuerzos me conmovieron. Al menos alguien estaba tratando de salvarme. La expresión de Alex era seria y tranquila. Tal vez porque permaneció junto a mi cuerpo, realizando lo que parecía una especie de ritual. Podía ver la escena. Incluso podía escuchar sus pensamientos. Samantha, lamento no haberte encontrado antes. Leí los artículos que escribiste, defendiendo el trato injusto que recibió tu madre en su matrimonio. Mi madre era igual. En ese entonces, sabía que eras una persona considerada y digna. No eras el tipo de mujer que yo creía que eras. Su mirada profunda se detuvo en mi cuerpo, llena de arrepentimiento. Se refería a artículos que había escrito hacía mucho tiempo, cuando mi madre aún vivía. Después de que ella falleciera, Ryan dijo que fueron mis ideas locas las que la habían matado. Eso me hizo dudar enormemente de mí misma. Y dejé de escribir. ¿Qué quería decir Alex con que yo no era ese tipo de mujer? Después de un largo silencio, sus lentos pensamientos finalmente me alcanzaron. Pensé que eras una mujer vanidosa. Y después de esa noche, no te dejé saber quién era yo. Su voz era baja y tranquilizadora, pero me provocó escalofríos. Estaba hablando de esa noche, mi primera noche. Así que era él. ¿Se había mantenido oculto todo este tiempo, temeroso de que me aferrara a él? ¡Ja! La impresión que tenía de Alex se esfumó al instante cuando esa foto se filtró a los tabloides. Solo yo quedé expuesta. El rostro de Alex no fue captado, por lo que permaneció en las sombras y disperso. Mientras tanto, tuve que dejar el trabajo que amaba y refugiarme en la universidad para continuar mis estudios. Entonces, ¿qué precio pagó Alex? Dijo que lo habían drogado esa noche, que no podía controlarse. Así que me agarró a mí, la que había quedado sola, y me llevó al hotel. Yo había pensado que era Marcus quien había estado conmigo, y no aproveché la oportunidad para denunciarlo. Hasta la semana siguiente, cuando estalló el escándalo, todos me llamaron puta, sinvergüenza, inútil. Mientras pensaba en todo esto, me abracé las rodillas con más fuerza. No esperaba que hasta mi alma pudiera sentir frío. Sin embargo, alejarme del frigorífico me hacía sentirme incómoda. A pesar del calor de principios de verano, la muerte no era fácil, y quien debería haber muerto no era yo. Al mismo tiempo, parecía que Marcus y Ryan estaban intentando ponerse en contacto con Alex. Podía sentir que Alex no respondía. También sentí que mi teléfono sonaba después de morir. Mi teléfono se quedó conmigo. Alex contestó, y la persona que llamó era mi mejor amiga, Emily. Por lo que pensaba, deduje que él sabía, a través de sus investigaciones, que Emily era alguien en quien yo confiaba. Se sentía culpable conmigo y quería encontrar una manera de arreglar las cosas. Solo podía hacerlo a través de Emily. Mientras miraba, absorta en mis pensamientos, la repentina escena que se desarrollaba ante mí, Marcus y Ryan, frustrados por no poder alcanzarme, se dispusieron a buscarme. Justo en ese momento, un guardaespaldas entró corriendo y me informó. La señorita Lily está de pie junto al lago. Parece que quiere acabar con su vida. El aire se congeló por un momento. Ryan entró en pánico. Oh, no. Lily tiene depresión. El rostro de Marcus se ensombreció. ¿Qué dijiste? ¿Cómo no lo sabía? Se burló Ryan. ¿Qué sabes tú? ¿Alguna vez te preocupaste por Lily? Seguro que él sabía cómo defender a los demás. Pero, hermano, yo también tengo depresión. ¿Alguna vez te preocupaste por mí? No. Ve a buscar a Samantha. Yo iré a ver cómo está Lily. Yo también voy. Samantha no morirá de todos modos. No moriré. ¿Eh? Me quedé agachada junto al frigorífico, observando cómo la habitación se quedaba en silencio. En la sala de estar, solo estaba yo y un desastre. La señora Lee, la ama de llaves, con los ojos ya rojos de lágrimas. Samantha, ¿eres tú de verdad? ¿Cómo puedes verme? Pregunté. No lo sé, Samantha, pero ¿cómo ocurrió esto? Señorita Lee, estoy muerta. Me suicidé. Fue entonces cuando me di cuenta de lo difícil que me resultaba admitir que me había quitado la vida.
Por suerte, la señora Lee no me reprendió. Se limitó a mirarme con tristeza en los ojos. ¿Te duele? Me sobresalté y las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos. Pero vivir había sido más doloroso. Maté a mamá. Por eso mi hermano me odia. Soy impura. Por eso Marcos me odia. Hablé en voz baja. Era la verdad, ¿no? Pero cuando la señora Lee escuchó esto, me miró sorprendida. ¿Por qué piensas eso? ¿Qué te hace pensar que eres impura? Y aunque lo fueras, ¿es Marcus tan puro? La muerte de tu madre no fue culpa tuya. La mató un ladrón. ¿Crees que no divorciarte hubiera evitado eso? Era su única hija. Samantha, si ella hubiera sabido que estabas cargando con esta carga, dijo la señora Lee con voz entrecortada, visiblemente angustiada. Hacía mucho tiempo que no veía a Samantha. De lo contrario, lo habría dicho antes. Samantha había estado viviendo en la nueva casa. ¿Dónde? A la señora Lee no se le permitía visitarla. Sus palabras me dieron una leve sensación de consuelo. Por primera vez, me alejé del frigorífico y no me sentí tan incómoda como antes. Pero en algún momento, Ryan apareció detrás de ella. ¿De qué estás murmurando? ¿Samantha es la única hija de mamá? ¿Qué significa eso? Acababa de sacar a Lily del lago y la había enviado al hospital con Marcus. Ahora había regresado para cambiarse de ropa, solo para escuchar esto. Samantha es la única hija de mamá. Entonces, ¿qué pasa con él? Si él y Samantha no eran hermanos, ¿para qué había servido toda su moderación? En el momento en que Marcus le puso un cuchillo a Samantha, toda su resistencia se convirtió en una broma. Presionó con urgencia a la señora Lee para que respondiera. Por supuesto, la señora Lee no se atrevió a decir nada, pero yo ya no quería ocultarlo. Crash. La foto familiar del comedor se cayó y su verdadera identidad quedó al descubierto. Era el huérfano del socio de negocios de mi padre. No había ninguna duda al respecto. Ryan estaba devastado. Pensé que era porque no podía aceptar la verdad. Pero en lugar de eso, solo murmuró para sí mismo. Es demasiado tarde. No hay vuelta atrás. Samantha nunca me perdonará. Ja. Estaba pensando demasiado. A los muertos no les importa el perdón. Marcus había llevado a Lily al hospital, pero lo único en lo que podía pensar era en Samantha. ¿Por qué Alex se la llevaría? ¿Por qué había reaparecido Alex de repente? ¿Podría ser? ¿Alex era el hombre de esa noche? Mientras el pensamiento cruzaba por su mente, su expresión se volvió más oscura, más cruel. Entonces a Samantha le gustaba Alex. Por eso se entregó a él con tanta facilidad, sin el menor atisbo de rechazo. Pero, ¿y qué? Al final, Samantha tuvo que casarse con él. Aunque le costara la vida, no la dejaría marchar. Mientras tanto, en la lujosa habitación del hospital donde yacía el cuerpo de Samantha, el médico jefe le informó a Alex con pesar que no podían hacer nada. Lo siento, señor Lee. La paciente ya no tiene salvación. Mis condolencias. Al oír esto, Alex no respondió. Se secó la cara y asintió. Sentía como si le faltara algo en el corazón. Un dolor profundo. Durante todos estos años no había estado con ninguna otra mujer. Cuando se trataba de Samantha, la había seguido de cerca desde lejos, convenciéndose de que solo había sido una aventura pasajera. Además, la familia Kim no era rival para la familia Lee. No veía un futuro con Samantha. De hecho, siempre había desconfiado de sus motivos. Pero, a medida que fue descubriendo poco a poco que Samantha no era una cazafortunas, empezó a arrepentirse de sus acciones. Empezó a investigar su vida, a conocer las dificultades y humillaciones que había sufrido. Quería enmendar el daño, pero tenía miedo de perturbar su vida. Ahora, ella se había ido. ¿Y qué podía hacer él? No había nada que pudiera hacer. Por primera vez, Alex se sintió completamente impotente. Mientras hablaban, sentí que mi cuerpo frío era levantado en un cálido abrazo. De repente, una escena apareció ante mis ojos. En la visión, el que me sostenía era un hombre, vestido con un elegante traje, muy guapo. Debía ser Alex, el que había mencionado Marcus. Se quedó mirando mi cuerpo pálido y dijo, «Lo siento». ¿Por qué se disculpaba conmigo? ¿Nos conocíamos?
Más tarde, me colocaron en una habitación llena de equipo médico, rodeada de médicos. No sabía qué estaba tratando de lograr. Ya estaba muerta. Pero de alguna manera, sus esfuerzos me conmovieron. Al menos alguien estaba tratando de salvarme. La expresión de Alex era seria y tranquila, tal vez porque permaneció junto a mi cuerpo, realizando lo que parecía una especie de ritual. Podía ver la escena. Incluso podía escuchar sus pensamientos. Samantha, lamento no haberte encontrado antes. Leí los artículos que escribiste, defendiendo el trato injusto que recibió tu madre en su matrimonio. Mi madre era igual. En ese entonces, sabía que eras una persona considerada y digna. No eras el tipo de mujer que yo creía que eras. Su mirada profunda se detuvo en mi cuerpo, llena de arrepentimiento. Se refería a artículos que había escrito hacía mucho tiempo, cuando mi madre aún vivía. Después de que ella falleciera, Ryan dijo que fueron mis ideas locas las que la habían matado. Eso me hizo dudar enormemente de mí misma, y dejé de escribir. ¿Qué quería decir Alex con que yo no era ese tipo de mujer? Después de un largo silencio, sus lentos pensamientos finalmente me alcanzaron. Pensé que eras una mujer vanidosa, y después de esa noche, no te dejé saber quién era yo. Marcos estaba mucho más callado que Ryan. Se quedó sentado en silencio, como si esperara algo, hasta que la policía se lo llevó. ¿Amenazaste a la difunta con un cuchillo? Sí. ¿Por qué? Porque la amaba, pero no podía tenerla. Quería matarla. Llévenme lejos. Soy culpable. Marcos ofreció sus manos voluntariamente, pero si era culpable y qué crimen había cometido, eso lo decidiría la policía. No quería enredarme en nada de eso. Él me apuntaba con el cuchillo, pero todo era por Lily, ¿no? No había necesidad de presentarse como un amante trágico. No veía ninguna profundidad en su afecto. Más tarde, trajeron mi cuerpo a casa porque me había suicidado. Mi padre y mi madrastra pensaron que yo traía mala suerte. Encontraron una tumba al azar y me enterraron sin pensarlo mucho. Pero no ayudó. Su empresa se declaró en quiebra. Cuando Emily vino a contármelo, los maldijo por culparme de sus problemas. Era obvio que mi padre era demasiado mayor para dirigir el negocio y Ryan había dejado de ser responsable. Oh, hablando de Ryan, él venía a mi tumba casi todos los días. Incluso lo vi repasando mis diarios. Después de que mamá murió, había escrito páginas y páginas de culpa en esos diarios. Tal vez mi hermano tenía razón. No debería haber convencido a mi mamá para que se divorciara. Yo soy quien la mató. No pensaré más en la justicia. Lo soportaré, me retractaré. Tuve una aventura de una noche. Pero ¿cómo recuerdo que el hombre era Marcus? Se suponía que era Marcus quien me llevaba de regreso a la habitación. ¿A dónde fue? Me culpa. ¿Debería defenderme? Tal vez no. Simplemente aguantar. En parte fue mi culpa también. Tal vez si me retracto, las cosas estarán bien. Al leer estas anotaciones, Ryan parecía volverse loco. Repetía una y otra vez. Samantha, no fue tu culpa. Fue mi culpa. Yo fui el idiota. Ryan siempre se había sentido avergonzado por el divorcio. Después de perder a su madre, estaba desconsolado, así que se desquitó con Samantha. Se había arrepentido durante mucho tiempo. Pero entonces, ¿por qué no se había disculpado? Samantha, me estoy disculpando ahora. ¿Me escuchas? Se arrodilló ante mi lápida, sus dedos rozando mi foto. En ese momento sentí algo extraño. Lo rechacé. Después de que liberaron a Marcus, siguió intentando que me trasladaran a la tumba ancestral de su familia porque yo era su prometida. Sin embargo, cada vez que lo intentaba, Ryan lo detenía o el clima empeoraba. Ah, y luego estaban los lamentos de Lily. A veces buscaba a Marcus, a veces buscaba a Ryan, pero ninguno de los dos le prestaba atención. Finalmente, Lily comenzó a darse cuenta. Ustedes dos estaban jugando conmigo, ¿no? Les gustaba solo porque me parecía a ella, ¿no? Por primera vez vi una mirada de odio extremo en su rostro, que alguna vez fue delicado. Había estado tan orgullosa una vez. Dos hombres la habían amado. Ella había abandonado su carrera a una edad temprana,
esperando casarse con alguien rico. Jugaba entre Marcus y Ryan. Le gustaba Marcus, pero pensó que si no podía tener a Marcus, aún podía considerar a Ryan. Pero ahora todo era una mentira. Estos dos hombres la habían engañado por completo. Ella les había entregado su corazón. ¿Por qué su sinceridad debía ser pisoteada de esta manera? Esa noche, la antigua mansión de la familia Kim se incendió. El fuego había sido provocado por Lily, consumida por la rabia y la desesperación. El incendio fue feroz y solo la vieja ama de llaves logró escapar ilesa. Ryan murió. Lo vi con mis propios ojos. Y él me vio a mí también. Samantha, ¿has venido para llevarme contigo? Sostuvo mi foto en sus manos, sin ninguna voluntad de sobrevivir. En realidad no eres mi hermano. ¿Por qué te llevaría? Solo estoy aquí para ver cómo mueres. Sí, todavía lo odiaba. ¿Cómo pudo quedarse de brazos cruzados sin hacer nada cuando Marcus me puso un cuchillo en la mano? Desde ese momento, no tuve ningún hermano. Ryan me miró hasta que las llamas lo consumieron, sin decir una palabra más. Después de su muerte, nunca volví a ver su alma, pero en los restos carbonizados de la casa encontré algo que Ryan había escrito hacía mucho tiempo. Samantha, no quería ser tu hermano. Me quedé allí en estado de shock, finalmente comprendiendo. Así que eso era lo que era. No me extrañaba que hubiera sido tan cruel conmigo. Bueno, entonces no nos veamos en la próxima vida. Mientras Lily iba a prisión por incendio provocado, la corporación Lee fue investigada por actividades ilegales, y los padres de Marcus estaban involucrados. Lily había pasado años con Marcus, y esta era su venganza. Marcus ya no tenía la fuerza para cambiar las cosas. Mucho después de que la familia Lee se declarara en quiebra, me enteré de ello. Marcus bebió hasta morir. Esa noche, Emily vino a verme otra vez. Divagó sobre muchas cosas. A Alex lo sentenciaron. Se lo merecía. La señorita Lee perdió su trabajo en tu casa, pero la contraté. Sí, la señorita Lee perdió su trabajo en tu casa, pero la contraté. Así que no te preocupes. Será mejor que me esperes. No vayas a reencarnar sin mí. Estaremos juntos cuando muera. Y por cierto, no he puesto los dioses de la puerta en casa, así que no dudes en pasarte cuando quieras. La gata madre dará a luz mañana, así que acuérdate de venir a ver a los gatitos. Pero esta noche la visitaré en su sueño y le diré, pon los dioses de la puerta. Y no te visitaré a ti. Me voy a otro lado. No te esperaré. Y no deberías seguir pensando en mí. Samantha seguirá siendo solo un nombre grabado en una lápida, mientras que Emily seguirá llena de vida. Aunque algún día nos volveremos a encontrar, me gustaría que ese día llegara mucho más tarde.